¿Te sientes solo? ¿Triste? ¿Como vacío por dentro? ¿No te consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol? Pues quizás sea cierto, quizás estás completamente vacío. No, sí, en serio, estás completamente vacío. Tus átomos están hechos de así casi completamente espacio vacío. Si el átomo fuera de tu tamaño, por ejemplo, el núcleo solamente tendría el grosor de un cabello humano. Para poner las cosas todavía más en perspectiva, si apachurraras la Tierra y quitaras todo el espacio vacío que hay dentro de ella, te quedaría del tamaño de una manzana. Desde hace mucho tiempo el concepto de nada, el concepto de cero, el concepto de vacío ha fascinado al hombre. Y existen un montón de aparatos que sirven para sacar el aire o la materia de un contenedor, como las cámaras de vacío o las aspiradoras que usas en tu casa. Pero ninguna es tan buena como para lograr el vacío que existe entre galaxias, el vacío intergaláctico. Eso es como tener una molécula en un tanque de este tamaño. Pero aunque sacáramos todas las moléculas de un contenedor, todavía quedaría un tipo de partícula, los fotones. Como las paredes del contenedor no están completamente frías, no están a temperatura cero, están todo el tiempo radiando, al igual que un fierro al rojo vivo. Están aventando fotones, están aventando luz. Para sacar los fotones de ahí hay que enfriar las paredes del tanque, hay que enfriar todo. Y eso es prácticamente imposible porque hay que llegar a temperatura cero, pero no 0 grados centígrados, que es a la temperatura a la que el agua se congela, a 0 Kelvin, que es todavía más frío, mucho más frío que el vodka que se toman los rusos congelado en invierno. Y aún así, aunque sacáramos todas las moléculas de un contenedor, no habríamos sacado todo porque todavía tendríamos espacio y las leyes de la física. Ese es el tipo de vacío que nos interesa, es el vacío dentro de un átomo. Vayamos al mundo cuántico. Si nos fijamos en un solo protón, vamos a ver que hay otro tipo de partículas que se llaman quarks, que lo componen 3 quarks. Estas partículas tienen sus propias características, propiedades y también su propia forma de interactuar. Tienen su propia carga y su propio spin y su propia masa. Si sumas las cargas de los quarks, vas a obtener la carga del protón. Si sumas los spines de los quarks que conforman al protón, vas a obtener el spin del protón. Pero si sumas las masas de los quarks, no vas a obtener la masa del protón. Vas a obtener solamente el 2% de la masa del protón. ¿Dónde está el otro 98% de la masa del protón? ¿Dónde está el otro 98% de tu masa? Bueno, estás hecho de protones, neutrones, electrones, pero en su mayoría es espacio vacío. Estás hecho de casi puro espacio vacío y ahí es donde está la masa. 21 gramos de alma, 60 kilos de nada. Bueno, pues resulta que el vacío no está realmente vacío. No se ve nada como esto o como esto. Se ve más bien como esto. Es una sopa de partículas hirviendo y todas apareciendo y desapareciendo, creándose y destruyéndose todo el tiempo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen estas partículas? Seguramente en la escuela te dijeron: la energía nunca se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos violando las reglas? ¿Nos estamos pasando la conservación de la energía por el arco del triunfo? ¿De dónde salen estas partículas? ¿De dónde sale esta masa? ¿Estamos rompiendo las reglas? Sí y no. Hay maneras de sobornar al árbitro y podemos hacer que se haga de la vista gorda por un ratito. De todos modos, ¿qué tanto es tantito? Lo sobornamos haciendo uso del principio de incertidumbre de Heisenberg. No este Heisenberg, el otro Heisenberg. Este principio de incertidumbre dice que no puedes medir con completa precisión al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. En términos de energía, esto se traduce en la siguiente ecuación, que dice que no puedes medir con completa precisión ni la energía ni el tiempo en el que le estás midiendo. La incertidumbre en la energía y la incertidumbre en el tiempo
multiplican siempre una constante, mayor o igual que una constante. Al estar vacío el vacío, uno esperaría que tuviera energía cero o que fuera por lo menos constante, pero no puede ser constante porque siempre hay una pequeña incertidumbre en la medición. No puedes saber el valor exacto de la energía en un tiempo dado. Esto da cancha libre a que existan o pueden existir pequeños cambios en la energía del vacío, pequeñas variaciones. Estas variaciones, o como les llaman los físicos, fluctuaciones del vacío, son de donde las partículas que aparecen y desaparecen todo el tiempo toman prestada energía. De tal manera que por un tiempo muy corto pueden existir partículas con cierta energía, siempre y cuando esta energía y este tiempo no superen nuestra incertidumbre. Estas partículas se crean con su antipartícula. Y después de un tiempo, pasado el tiempo en el que tienen permitido existir, vuelven a juntarse para destruirse y unirse otra vez al vacío. ¡Qué romántico! ¡Pamplinas! Esto no es solamente de braille de los físicos. Sí se ha medido. En 1948, un físico holandés que se llamaba Hendrik Casimir propuso un experimento para medir este tipo de cosas, estas fluctuaciones del vacío. El experimento consistía en poner dos placas metálicas sin carga, muy pegadas, paralelas, una enfrente de la otra, y medir una fuerza de atracción entre ellas. Aparentemente, la fuerza entre las dos placas era producto de estas fluctuaciones en la energía del vacío. Él proponía poner dos placas en una cámara de vacío, muy juntas, paralelas, una enfrente de la otra, y luego una tercera un poco más alejada de estas. La teoría predice que en el espacio vacío entre estas placas va a haber partículas creándose y destruyéndose todo el tiempo, apareciendo y desapareciendo en el espacio que hay entre las placas. Pero las placas imponen ciertas condiciones sobre el tipo de partículas que se pueden crear. Esto se debe a la dualidad onda-partícula. Seguramente has escuchado que las partículas a nivel cuántico también se comportan como ondas, no solamente como pelotitas. Dependiendo de qué tan alejadas o qué tan cerca estén las placas, ciertas ondas, al meterlas ahí adentro y rebotar entre las placas, van a interferir consigo mismas, van a causar interferencia y se van a aniquilar. Esto hace que solo ciertas ondas puedan existir entre las placas. Entre las primeras dos placas hay un espacio muy pequeño, pero entre la segunda y la tercera hay un espacio más grande. Esto permite que más ondas diferentes con diferente frecuencia o con diferente longitud de onda puedan existir sin interferir. Así que comparado con las partículas que se crean entre la primera placa y la segunda, va a haber más partículas que se creen entre la segunda placa y la tercera placa. La presión de estas partículas que están todo el tiempo rebotando y pegándole a las placas va a ser mayor del lado derecho de la segunda placa que de su lado izquierdo, porque va a haber más partículas creándose de su lado derecho que de su lado izquierdo. Esto va a resultar en una fuerza que empuja la segunda placa en dirección a la primera. Este es el efecto Casimir. Y no es choro, sí se ha medido. En 1958, Marcos Parnay, en Holanda, hizo un experimento siguiendo más o menos la idea que tenía Casimir de medir la fuerza entre dos placas. No tuvo resultados realmente satisfactorios, pero a partir de entonces se empezaron a hacer más experimentos del efecto Casimir y se lograron hacer con mediciones muy exactas con máquinas más precisas, probando la existencia del vacío cuántico y de las fluctuaciones del vacío. Esta prueba del efecto Casimir y la otra que se mide en los aceleradores de partículas, que es que la masa de los quarks no coincida con la masa del protón, que ya mencioné, son las dos pruebas más grandes de las fluctuaciones de vacío cuántico. O no, quizás pueda haber una prueba todavía más grande que tiene que ver con la existencia de nuestro universo.
A partir de que se hicieron estos experimentos y se probó esta teoría, la gente empezó como loca a especular y a escribir artículos y a hacer un montón de preguntas al respecto y de suposiciones. En 1973, la revista Nature, que es como un noticiero muy popular en la ciencia, publicó un artículo que llevaba por título el siguiente: ¿es el universo una fluctuación del vacío? Este artículo, escrito por un físico estadounidense llamado Edward Tryon, especula que quizás nuestro universo es el producto de una fluctuación del vacío, una fluctuación cuántica del vacío, que logró existir por más tiempo del permitido. Y pues de repente salió todo de la nada, violando las leyes de la física. ¿O no? No sabemos. Pero bueno, nada de esto se ha probado, así que bueno, podemos seguir existiendo y creyendo en nuestros dioses un rato más hasta que eventualmente todos entren en razón y se den cuenta de que la existencia es un mero accidente. Bueno, eso ha sido todo por el video de esta noche. Espero que les haya gustado. Si quieren saber más del vacío, les dejo un montón de links aquí abajo. Hay un señor que me gusta mucho que habla del vacío y de la nada, que se llama Lawrence Krauss. Les dejo unos videos por aquí. Les dejo mis fuentes y les dejo también un video sobre experimentos que hacen en cámaras de vacío con galletas con bombones y plastilina y ositos de goma y esas cosas que a los físicos les encanta meter en los aparatos con los que juegan. Muchas gracias, denle me gusta, suscríbanse, escríbanme también, suscríbanse y escríbanme. Nos vemos en 2 semanas. Ya terminé.